No hay monte tan alto que pueda conmoverte, Señor. De nada dudaré, en ti está mi fe. Nada podrá vencerte. No hay valle tan bajo. Dios te cuidas aún en temor. Te obedeceré, yo esperaré. Tu promesa seguiré. Nada te vuelve. No rodeas lo que me rodea. Nada me vence. Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea. No hay río tan ancho y me cuidas con tu gran amor. Estoy firme en mi fe, yo esperaré. Tu promesa seguiré. Nada me vuelve. Rodeas lo que me rodea. Nada me vence. Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea. Vamos a cantar. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Ayúdame a cantar. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo solo, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti. Nada me vuelve. Rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. Dale un fuerte aplauso en esta Palabra mañana. de Dios ahí en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que cuando una vez nosotros le pedimos a Dios el entendimiento para poder abrir la Biblia, empezar a escudriñarla, empezar a leerla y así empezar a entender qué es lo que Dios quiere de mi vida como hijo de Dios y empezar a entender los consejos que tiene para mi vida, dice la palabra de Dios que va a ser para instrucción, que va a ser para enseñar, que va a ser para redarguir, que va a ser para corregir y que va a instruir en justicia. Oye, no sé cómo instruir a mi familia. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te enseña. Oye, no sé cómo conducirme ante una situación laboral que me están pidiendo que haga ciertas cosas. La palabra de Dios te instruye. El simple hecho es que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios quiere. Ese es el consejo principal en esta hora, que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, entendamos lo que estamos leyendo y allí es donde vamos a encontrar sabiduría para poder actuar en esos momentos difíciles. Una persona entendida significa ser prudente y sabio.
Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios. Aquel que entiende la palabra de Dios es prudente y es sabio. En esos momentos difíciles, dice la palabra de Dios en Timoteo, en esos momentos difíciles en los que dices, Abdiel, yo anteriormente hacía cosas muy malas y hoy que soy un hijo de Dios, esas cosas vienen a mi corazón y me tratan de tentar. Dice la palabra de Dios en Timoteo que cuando leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios, nos va a redarguir para evitar hacer esas cosas, para poder salir adelante de esos momentos difíciles. Tienes estrés, tienes angustia, tienes ansiedad. La palabra de Dios nos va a enseñar, va a corregir, va a instruir en justicia. Es tan hermosa la palabra de Dios. En la actualidad, infinidad de hijos de Dios, desafortunadamente, aún tienen prácticas que dejan a un lado el entendimiento de la palabra de Dios por correr a algo más práctico, entre comillas, algo más rápido. Muchas veces podríamos decir más entendible. Es que yo a la palabra de Dios no la entiendo. Pues es que necesitamos leerla. Necesitamos generar esa buena costumbre de leer la palabra de Dios. Y créanme, hermano, el que está hablando aquí era uno de los que decías, yo no entiendo nada de la palabra de Dios, yo no sé cómo está el derecho ni del revés, porque yo esperaba, como todos los libros, que hubiera un principio y que hubiera un final, mas sin embargo la palabra de Dios es tan dinámica. Y yo decía, no, es que no le entiendo. Pero cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios y empecé a verlo de otra manera, empecé a entender, dije yo, wow, es tan hermosa la palabra de Dios. Tiene consejos tan modernos, que fue escrita tan hace mucho tiempo y aún así tiene consejos tan modernos para sobrellevar lo que está atravesando la sociedad. Esta es una balsa para poder navegar en medio de muchas problemas, en medio de muchas olas de inventos de la sociedad. Esto es una balsa para poder navegar en medio de eso, para poder instruir a nuestra familia. Si su hijo de repente llega con novedades de la escuela, ¿cómo le vamos a instruir? ¿Cómo le vamos a enseñar si no es por medio de la palabra de Dios? Es que yo no sé qué decirles porque me llegó con esta novedad. La palabra de Dios ahí tiene un consejo para que tú se lo des a tu hijo. En resumidas cuentas, la primera parte de lo que estamos leyendo es que nosotros podamos entender el leer la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar el bien. Y pues para eso necesitamos actuar. Necesitamos leer la palabra de Dios. Ahorita que estamos aquí, necesitamos abrir nuestro oído al consejo de la palabra de Dios y poder entenderlo y decir, yo quiero el bien. Yo no sé de cuántos de aquí quieran el bien para su vida. Digo, no sé. Habrá alguien que diga, no, pues es que a mí yo estoy muy bien, no me interesa el bien. Bueno, pues cada quien. Pero yo creo que todos estamos buscando el bien para nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos buscando el bien para nuestra vida, dice la palabra de Dios, que si tú te acercas a la palabra de Dios con entendimiento, hallarás el bien. Tan sencillo como eso. No hay más vueltas que darle. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así tal cual nosotros instruimos a un niño, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando das una buena instrucción y el niño lo entiende, aún así cuando sea grande y que él tome sus decisiones, la palabra de Dios siempre va a estar ahí, redarguyendo, como dice Timoteo, corrigiendo. Tengo tanto temor que mis hijos anden solo allá afuera. No sé cómo se vayan a conducir. Pero si yo le instruí la palabra de Dios en Timoteo me dice que en esos momentos difíciles, cuando tu hijo tenga que tomar las decisiones, y ahorita estoy diciendo tu hijo, pero en ocasiones fuimos nosotros, fuimos tú y yo, cuando nos ofrecieron algo que sabíamos que no nos iba a hacer bien a nuestro cuerpo, tuvimos esta bendita palabra que decía redarguir en Timoteo, corregir. Prendimos focos y dijimos, yo me acuerdo que cuando iba a las escuelitas de verano me dijeron que esto no estaba bien, que si hacía esto me iba a ir mal.
no saben qué, mejor ahí se ven. Adiós. Si tú tienes hijos, si tú tienes familia y estás con esa incertidumbre, con esa ansiedad, la mejor opción es instruirle la palabra de Dios. Que el niño entienda que la palabra de Dios es útil, es eficaz, es viva, corrige, enseña. Y para nosotros mismos, hermano, también es una herramienta fundamental. Es esencial poder estar siempre en continua comunión con la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 12 versículo 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Guardando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, nos va a ir bien a mí, a mis hijos y a los que le siguen de mis hijos. A los nueros, a los cuñados, a todos les va a ir bien. Si nosotros entendemos y nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Así de sencillo, hermano. Si nosotros pedimos el entendimiento para poder enamorarnos de la palabra de Dios, para decir, wow, mira, yo este salmo lo había leído muchas veces, pero nunca lo había entendido. Este proverbio lo leí porque mi papá me puso a leerlo, pero nunca lo había entendido. Pero es cuán necesario es entenderlo para poder hallar el bien. Esto es el consejo de la palabra de Dios. La segunda parte de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Una vez que entendemos la palabra, que nos conducimos como hijos de Dios, que le hacemos caso a todos los consejos que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, la confianza prácticamente va a venir en automático. Y cuando viene esa confianza en automático, dice la palabra de Dios que tiene una bienaventuranza para tu vida, que eres inmensamente feliz. Que no va a haber angustia, que no va a haber tristeza, que no va a haber dolor, que no va a haber ningún problema, porque la palabra de Dios así lo dice. Y si tú confías, la palabra de Dios así actúa. Así es la palabra de Dios. El que confía en Él, el que confía en Jehová, es bienaventurado. Entendiendo la palabra de Dios, acercándonos a ella, escudriñándola, entendiéndola, hallaremos el bien. Y esta práctica va a hacer que nosotros confiemos en Jehová aún más y más y más y más y más. Y va a venir una bienaventuranza como cereza del pastel. Una bienaventuranza inmensamente feliz. Y así ya no va a haber problemas, ya no va a haber angustias, ya no va a haber ansiedad de qué va a pasar en el futuro. No se preocupe, hermano. Va a haber una confianza plena una vez entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte ciertas cosas, que es como le decía al principio, que como hijos de Dios en ocasiones, en la sociedad sin duda alguna esto pasa, pero esto está permeando a los hijos de Dios, que muchas veces ponen sus confianzas en otras cosas, que muchas veces ponen su atención a otras cosas. Y la palabra de Dios nos advierte y nos dice allí en Jeremías capítulo 17 versículo 5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquel que le da el entendimiento a esas personas que buscan su beneficio propio, aquel que le da su confianza a una palabra que te animó un día, una hora, aquel que te dijo tú eres grande y te la creíste y luego después ya no pasó nada. Dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. El Señor, la palabra de Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado. No me cabe duda que esto puede pasar en la sociedad. Desafortunadamente hay muchos hijos de Dios que sí hacen estas prácticas. Y ahí es donde viene el consejo de la palabra de Dios, que nosotros podamos cambiar ese chip y decir: oye, no, yo me estoy yendo por otros lados. Yo necesito confiar en Jehová, yo necesito entender la palabra de Dios, y lo demás lo voy a desechar. Proverbios capítulo 11 versículo 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos
reverdecerán como ramas. Dice la palabra de Dios que hay personas que confían en sus riquezas. Sin duda alguna, muchas veces estas personas, y digo estas porque pues ellos se sienten muy confiados. Como decía una vez el hermano Ezequiel, ellos pueden solucionar todo al ir a la esquina a un cajero, rápido, solucionan todos sus problemas. Y dice la palabra de Dios, nos dice, ahí no está toda tu confianza. Necesitas poner tu confianza en Jehová. Proverbios capítulo 28 versículo 26 dice, de igual manera, en no descansar en nuestras propias mentes, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. En la actualidad hay infinidad de personas que están haciéndote grande con tu propia sabiduría. Te están empoderando. No necesitas de nadie, no necesitas a nadie, no necesitas la Biblia, no necesitas a Jesús, tú solo puedes. Y dice la palabra de Dios que el que confía en sus propias mentes es necio. Por eso la palabra de Dios nos dice, necesitamos confiar en Jehová. Necesitamos confiar en Él. En Él vamos a encontrar la bienaventuranza. En Él vamos a encontrar nuestro bienestar para nuestra vida. Así de sencillo. Y en la actualidad, por eso le digo que me sorprende mucho la Biblia y me impacta y al mismo tiempo me siento muy orgulloso de poder leer la palabra de Dios, porque este tema es muy actual. En la actualidad te están empoderando por todos lados. Te están diciendo, tú no necesitas de nadie, tú tienes lo que tienes, te mereces lo que te mereces. Muchas frases muy, muy empoderadoras a nuestra mente. Mas sin embargo la palabra de Dios dice, sabios en nuestras propias opiniones son necios. Esas personas son necias. Los que no son humildes y tienen ese corazón humilde para acercarse al Señor y decir, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, yo necesito que tú me guíes. Yo necesito que tú me guíes para que yo pueda guiar a mi familia. Yo necesito que tú me guíes porque yo en ti encuentro bienestar y bienaventuranzas. Yo necesito y confío plenamente en ti. Eso es el consejo de la palabra de Dios que trae para nosotros en esta hora. Dice Proverbios capítulo 14 versículos 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Quiénes son? Esos que ponen su confianza en otras cosas que no es la palabra de Dios, que no es a nuestro Señor Jesucristo. En su mente hay una necedad tan grande que piensan que son caminos derechos, que van muy bien. Hasta te minimizan, eres cristiano, necesitas la ayuda de Dios. Hasta te hacen a un lado. Pero hay en su mente, mire cómo nos lo describe la palabra de Dios. Ellos creen que están bien, pero sus caminos son caminos de muerte. Dios quiera y ningún hijo de Dios, ninguno de los que estamos aquí, lleguemos a tener ese pensamiento, hermano. Porque es muy difícil cambiar ese pensamiento. Es muy difícil cuando ya estás involucrado a ese nivel. Es muy difícil que la palabra de Dios entre, si no es que es por medio de otras circunstancias o de otras cosas dolorosas. Difícilmente así es. Pero la palabra de Dios nos advierte en esta hora y nos da ese consejo a ti y a mí, que necesitamos entender la palabra de Dios, que necesitamos confiar en el Señor Jesús. Ahora que empieza este año, ahora que empiezas una etapa de vida, ahora que quieres ser diferente, ahora que quieres cambiar y que ya no quieres vivir como vivías antes, este consejo es tan importante para tu vida. Acércate a la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios, condúcete como la palabra de Dios quiere que se conduzca un hijo de Dios, y hallarás el bien. Confía en el Señor Jesucristo y tendrás bienaventuranzas. Eso es el consejo que la palabra de Dios trae a tu vida en esta hora. Dice ahí Salmos capítulo 37 versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aparte de traer bienaventuranzas, cuando tú confías en el Señor, cualquiera que sea tu circunstancia, pobreza, riqueza, enfermedad,
salud. Un hijo de Dios sabe vivir en cualquiera de esos dos escenarios, porque tiene la confianza de que Él va a ser. Va a ser aquí o va a ser allá, pero cualquiera de los dos va a ser un resultado glorioso. Y esa es la confianza, o ese es el consejo, discúlpeme hermano, ese es el consejo que la palabra de Dios trae a tu vida en esta hora. Cualquier circunstancia que estés atravesando, abundancia, bienaventuranza, bendiciones, el Hijo de Dios sabe vivir en esos momentos. Le da la vuelta a la página. Tristeza, angustia, pobreza, enfermedad. El Hijo de Dios también sabe vivir en esas circunstancias. El que confía en el Señor, el que entiende la palabra de Dios, no se deja caer por cualquiera que sea la distracción. Muchas riquezas no te van a estorbar. No van a influir en tu mente, porque esa es la confianza que ese es el consejo que la palabra de Dios trae en esta hora. Que confíes en Dios. Cualquiera que sea tu camino, cualquiera que sea tu escenario, que sepas vivir en pobreza y que sepas vivir en riqueza, como un hijo de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si estás atravesando momentos difíciles, el Señor Jesús puede ser que está permitiendo que pases por ese proceso. Y seguramente el milagro, la sanación, el resultado va a ser algo bueno para tu vida. Ya sea en esta tierra o allá arriba. Cualquiera que sea. Pero nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad de que estamos con nuestro Señor Jesucristo y tenemos todas las de ganar, cualquiera que sea el camino que estés atravesando. La palabra de Dios nos dice ahí, a manera de conclusión, en Salmos capítulo 19 versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que el que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así se expresaba el rey David, porque había entendido la palabra de Dios. Y así es como un hijo de Dios tiene que tener este concepto de la palabra de Dios. Tiene que tener esa firmeza en que de este lado están los ganadores. En que de este lado, aquí hay bienestar y hay bienaventuranzas, así como lo expresaba David. Este salmo tan hermoso lo redactó David convencido, confiado, entendido, con sabiduría, con prudencia, de que aquí encontraba bienestar, de que aquí encontraba bienaventuranza. Y ese es el consejo que la palabra de Dios trae para ti en esta hora. Fiel a mi costumbre, últimamente me he dado cuenta de eso, no soy de mucha carrera larga. Esta palabra prácticamente ya se terminó. Pero ha sido muy práctica, creo yo, porque yo lo entendí. Entonces digo, si yo lo entendí, cualquiera lo puede entender. La palabra de Dios solamente nos pide que entendamos la palabra de Dios y nos acerquemos a ella. Y que confiemos plenamente en Jehová. Y encontraremos bienaventuranza. En esta hora te invito a que te pongas de pie. Y como dice Juan capítulo 6 versículo 8, dice: y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quizá muchos de nosotros aún están atravesando
por tristezas, por angustias, por problemas, por enfermedad. Y conforme a lo que acabamos de escuchar el día de hoy, yo te diría, ¿de qué te preocupas? ¿Confías en Jehová? ¿Confías en Jehová? ¿Confías en el Señor? ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es más grande que la confianza que tengas en Dios? ¿En serio? ¿Tu angustia, tu problema, tu necesidad es más grande que nuestro Señor Jesucristo? Replantéate esa pregunta. ¿El problema que estás atravesando es más grande que Dios? ¿El problema que estás atravesando que está destruyendo tu familia? ¿El problema que estás atravesando que te está distanciando de la comunión con Dios es más grande que Dios? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te abates? Espera en el Señor Jesús. Cualquiera que sea el escenario que estás atravesando, el consejo de la palabra de Dios te dice que un hijo de Dios sabe atravesar ese camino. Aún así sean sombras de valle de muerte, el hijo de Dios, confiando en Dios, entendiendo la palabra de Dios, atraviesa esos caminos.